Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta charla. Les agradezco mucho que hayan venido. Veo muchas caras conocidas. Me alegra mucho. Y doy la bienvenida también a quienes nos ven por streaming y van a seguir esta charla desde sus casas. Esta charla la he preparado con harto cariño porque tengo una convicción de que la enfermedad de Alzheimer no solamente puede tocar nuestra puerta, va a tocar nuestra puerta. La enfermedad de Alzheimer, ustedes ya lo saben, es una de las patologías más prevalentes de nuestro siglo y dado que estamos viviendo más, la probabilidad de que algún familiar cercano o nosotros mismos tengamos la enfermedad de Alzheimer es altísima. Y no hay ninguna forma de que ningún gobierno, estado o lo que sea capaz de hacerse cargo de todos nosotros el día que la enfermedad de Alzheimer toque nuestra puerta. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con la enfermedad y saber muy bien cómo hacerlo, qué hacerlo, qué es lo que nos va a pasar cuando un familiar empieza a tener la enfermedad. Cómo esperamos que nos traten si el día de mañana llegamos a tener la enfermedad. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar primero de las etapas de la enfermedad para conocerla. Ya escucharon una charla con la doctora Perens que les contó de la enfermedad, hablaron de todas las demencias, vamos a hablar hoy día particularmente de la enfermedad de Alzheimer y vamos a ver después cómo enfrentar los problemas en las distintas etapas. ¿Cuáles son las características básicas de la enfermedad de Alzheimer? Es de inicio gradual, aún no le viene el Alzheimer de una, ¿ya? Es lento y progresivo y se caracteriza por un deterioro de las capacidades cognitivas, particularmente por pérdida de memoria. ¿Qué memoria? La memoria para los eventos recientes, en lo que técnicamente se llama la memoria episódica. Tenemos un sistema de memoria que nos permite registrar los eventos, como este, por ejemplo, que recordemos la semana siguiente que estuvimos en la charla sobre la enfermedad de Alzheimer, etc. Eso lo recordamos en base a un sistema que tiene una localización en nuestro cerebro, fundamentalmente en los hipocampos del lóbulo temporal, y es la zona que más se afecta tempranamente en la enfermedad de Alzheimer, y por eso es el síntoma más precoz y el más importante de la enfermedad a lo largo de todo el desarrollo, y después se van agregando otros síntomas. Otros síntomas que implican que hay otros dominios intelectuales que se empiezan a comprometer, como el lenguaje, la capacidad de orientación en el espacio y finalmente todas las funciones. Y llega a ser esto tan importante que interfiere con nuestras capacidades para desempeñar nuestros roles. Roles ya sea familiares, laborales, todos los roles que desempeñamos como personas insertas en una sociedad. En la etapa inicial, como les decía, hay pérdida de memoria. Y esta se manifiesta porque típicamente comienzan a olvidar compromisos, y dado que se olvida los episodios, se olvida también lo que en algún momento, recientemente, la semana pasada o incluso el día anterior, se dijo, se preguntó, y por lo tanto empieza la repetición. Se repiten preguntas y se repite lo que ya se dijo o lo que ya se relató.
suelen olvidarse eventos recientes relevantes. Por ejemplo, que me encontré con un compañero de curso que no lo había visto hace mucho tiempo, conversamos y 2 semanas después se me borró y me vuelvo a encontrar con él y es como si no lo hubiese visto antes. Se me olvida, se me borra y pierdo la capacidad para fijar ese recuerdo de ese episodio. Luego tienden a olvidar también en qué mes y en qué año estamos. Y lo que es muy característico de la enfermedad de Alzheimer es que las pistas para recuperar el recuerdo empiezan a no servir. Si yo en una prueba le doy 5 palabras, entre ellas le digo clavel, y después se lo pregunto de nuevo, y no da con la palabra clavel, a una persona que no tiene la enfermedad de Alzheimer le dije el nombre de una flor, clavel me dijo. Esa capacidad de usar las pistas para evocar el recuerdo se empieza a perder. Entonces ya no sirve que le dé alguna seña para evocar el recuerdo. Luego aparece una pérdida de la orientación espacial. Eso también tiene una razón bien anatómica, porque el órgano que tenemos en nuestro cerebrito para ubicarnos en el espacio está al lado del órgano de la memoria episódica, ¿ya? Y por lo tanto, la persona tiene dificultad para ubicarse en trayectos poco habituales y tiene dificultad entonces para volver al lugar y tiende a extraviarse. Luego aparece dificultad en el manejo de las cuentas, los asuntos financieros, dificultad para enjuiciar, entonces también qué situaciones son de eventual riesgo económico, lo cual, como vamos a conversar, es todo un tema. Aparece dificultad para operar cosas, como el control remoto, por ejemplo. Y una persona que era experta para manejarse con el control y los cambiaba, después, oiga, hijito, ¿por qué no me cambia el canal? Y deja de tener la habilidad para hacerlo. Suele aparecer apatía, con un menor interés por realizar actividades sociales y actividades que habitualmente resultaban atractivas y placenteras. Suelen aparecer cambios de humor y aparece algo que es sumamente característico de la enfermedad de Alzheimer. Tiene un nombre raro que se llama anosognosia. Viene del griego. A significa sin en griego. Noso es enfermedad. Gnosia es conocimiento. Sin conocimiento de la enfermedad. Se pierde la noción de la enfermedad. Por lo tanto, la persona que tiene una enfermedad de Alzheimer habitualmente no le toma mayor peso a lo que le está pasando. E incluso puede encontrar que no le pasa nada, que está completamente normal. Y no es raro que uno en la consulta le pregunta el nombre a los hijos, empieza a decir, bueno, la María, no, pues papá, si la María es tu mamá, su hija, a ver, bueno, usted pues mi hijita, ¿cómo se llama usted? ¿Ya? Y al cabo de un rato uno le pregunta, ¿y cómo está la memoria? Oh, bastante buena. Ups, ¿ya? Eso es anosognosia, falta de noción de enfermedad. Por lo tanto, muchas veces a mis pacientes que van a mi consulta y me preguntan, me dicen, doctor Jope, vengo porque tengo problemas de memoria y temo que tengo Alzheimer. Digo, mire, con eso que me acaba de decir, ya es poco probable que la tenga, porque viene usted y no lo traen. Habitualmente, en la enfermedad de Alzheimer, quienes traen al paciente a la consulta del médico son los familiares que se dan cuenta del bajón de memoria que tiene. Sin embargo, el paciente no lo computa. Esa es entonces la anosognosia, que es un elemento muy, muy central, y la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer
tienen esta característica. Algunos no. Y llegan y sufren la enfermedad afectivamente por la pérdida de sus capacidades. Y por cierto, se manifiesta esta noción que minimizan la gravedad de las fallas o la ignoran completamente. En algunos pocos este elemento no está presente y viven la enfermedad con gran frustración y ansiedad. Son los menos. En la etapa media de la enfermedad aparece franca desorientación espacial. Se extravían ya no solamente en lugares o trayectos inhabituales, también en trayectos habituales. O sea, yo iba a comprar al supermercado, ahí está 3 cuadras, y de repente, en el regreso de ese trayecto que hago 3 veces por semana, me pierdo. Aparece confusión simple en que confunden a los familiares menos cercanos, no a la familia que ve habitualmente, pero que ya el nieto, que no vea tan habitualmente, este niñito, ¿quién será? Aparece una tendencia a guardar objetos en lugares equivocados y muy frecuentemente surgen pensamientos paranoides. La combinación de estas dos cosas lleva a un fenómeno muy frecuente de que alguien me está robando las cosas. Y ese alguien típico que es alguien que lleva 40 años trabajando en la casa, de una más absoluta confianza, y que de repente, es que la María parece que me está robando. ¿Ya? Este pensamiento paranoide, y después las cosas aparecen porque estaban fondeados en el 5.º cajón. ¿Ya? Muy frecuente entonces esta sensación de que alguien me está robando. Aparece compromiso de otras funciones, como el deterioro del lenguaje. Entonces ya no es el tenedor, sino que ¿cómo se llama esta cosita? ¿Por qué no me la alcanza? Y esta otra cosa, la cuestión esa. Con lo que esto llamamos circunlocución, en una falla de denominación de los objetos. Suele aparecer por esto mismo también un cierto retraimiento social, porque pierden la capacidad para llevar un diálogo un poco más complejo y por lo tanto se evita la interacción. Aparece dificultad para realizar cálculos, decir la hora en el sentido de reconocer el reloj antiguo, leer los digitales no hay ninguna gracia. Y suele aparecer riesgo de tener accidentes hogareños. Ya vamos a hablar de esto. Es bien característico de la enfermedad que el repertorio social se conserva. Ergo, yo puedo tener una conversación superficial, súper buena. 10 minutos conversando de lugares comunes. ¿Cómo está usted? Muy bien. La familia, regio, ¿cómo está? Y sus hijos, muy bien, súper bien. ¿Todo bien? Todo bien. La salud, muy bien. Y la señora, muy bien la señora. Y así nos vamos 10 minutos conversando de cosas que son totalmente generales y típicamente que la persona que se enteró de que el abuelo tenía una enfermedad, dice, oye, pero si lo encontré regio, tuvimos 10 minutos conversando. Sí, ok, pero no hablamos nada específico. ¿Ya? Entonces, todas esas formas sociales se conservan muy bien, lo cual en buen chileno significa que tiene un buen lejos. ¿Ya? Pero uno se acerca y, tropezamos. En la etapa más tardía aparecen alteraciones del ciclo sueño-vigilia, con insomnio de noche, somnolencia durante el día, y recién en esa etapa bastante tardía suelen aparecer alteraciones del comportamiento. Comportamiento desinhibido o eventualmente incluso agresivo, y que muchas veces alterna con periodos de pasividad y franca tendencia al aislamiento social. Esto es bien importante porque, como ustedes ven, esto es etapa tardía. Significa que en las etapas
iniciales e intermedias, habitualmente no hay problemas mayores conductuales y por lo tanto de convivencia y de choque en la convivencia. En esta etapa puede aparecer un caminar errante y sin sentido y pueden aparecer alucinaciones y delirios simples que también, los subrayos, son tardíos. Hay otras entidades donde las alucinaciones son precoces en la evolución y eso ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. En la enfermedad de Alzheimer habitualmente no hay alucinaciones en la etapa temprana. A esta altura ya requieren asistencia en la actividad básica de la vida diaria, como vestirse, asearse, ya requiere más apoyo y asistencia. El vestirse es muy habitual que empiecen a ponerse, a no saber cómo achuntarle a las mangas, o ponerse las cosas derechamente al revés, o una cosa que va primero, ponérsela después, digamos, el calzoncillo después del pantalón, etc. Entonces, termina siendo un lío y requiere entonces asistencia. En la etapa avanzada hay postración en cama, rigidez, pérdida de lenguaje y comunicación ya muy rudimentaria, incontinencia urinaria y fecal, dependencia total. La muerte habitualmente sobreviene por otras enfermedades intercurrentes como malnutrición, infecciones o enfermedades no neurológicas. Por así decirlo, uno se muere favorecido por el Alzheimer, pero no del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer en sí no mata. Y la sobrevida puede ser, dependiendo de los cuidados, 8 a 10 años. Se han reportado casos muy, muy prolongados de hasta 25 años. ¿Ya? O sea, puede ser bastante largo. Entremos ahora entonces de lleno a qué nos enfrentamos. Cuando la enfermedad de Alzheimer golpea nuestra puerta y un familiar, mamá, papá, hermano, presenta la enfermedad. ¿Cuál es el desafío? El primer tema que hay que tener claro es que no existe un manual de cocina para tratar a los pacientes, a todos los pacientes y a cada uno con sus distintas manifestaciones y variedades. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene su propia historia, su propia cultura, sus intereses, sus afectos, su entorno. Y por lo tanto, cuando nos sentamos con el médico a conversar, nos sentamos a conversar de ese paciente en particular, desde la perspectiva de quién es. Y las recomendaciones que damos los médicos son recomendaciones que son aproximaciones generales, pero el encontrar la forma de manejar cada uno de los problemas que vamos enfrentando es un tema que no se puede poner en un manual, es decir, mire, A, B, C, D, con esto, receta, llévese para la casa y aplíquese. No es así. No es así. Y cuando nos enfrentamos con una persona que inicia una enfermedad de Alzheimer, nos pasan cosas. Nos pasan cosas muy duras, porque en el fondo empezamos a perder a nuestro ser querido. Si ustedes piensan un par de generaciones para atrás, las generaciones de primera mitad del siglo XX, aprendían a vivir el duelo desde la infancia, porque se morían los hermanos, los primos. Y era habitual que la muerte estuviera presente en la biografía de cada una de las personas. O sea, dicen, mira, si
éramos tantos hermanos, se murieron varios en realidad. Eso era normal. El duelo se vivía desde la más temprana infancia. Las generaciones de la segunda mitad del siglo XX vivieron el duelo de la muerte, de la muerte temprana o relativamente temprana, derechamente. Muerte por infarto del miocardio. ¿Ya? Pero resulta que ahora no nos estamos muriendo del corazón. O sea, lo más frecuente es que una persona con un ataque cardíaco lo sobreviva. Y por lo tanto estamos llegando a otras etapas. Y en realidad, actualmente, en esta primera mitad del siglo XXI, el momento en que vivimos el duelo es este duelo muy particular de perder al ser querido vivo. Se nos va sin morirse. Y hay que entender que el duelo, ese duelo que cada uno vive, es inevitable. Es duro, muy duro. Y cada miembro de la familia, cada uno de los miembros de la familia, lo vive a su manera y en su propio tiempo. Cualquier psicólogo les va a decir que el duelo tiene etapas, que son archiconocidas. Primero viene el rechazo o la negación, luego viene la rabia, la indignación, el por qué esto me pasó a mí, o por qué le tenía que tocar a mi mamá, ¿ya? A mi papá. Pucha, un gallo genial, realmente genial, profesor o gran profesional, o lo que fuera. ¿Por qué a él? Luego viene el abatimiento, la desesperanza. Y finalmente surge la aceptación. El problema es que en una familia cada uno va a vivir este duelo y estas etapas a su manera y cada uno en su tiempo. Entonces vamos a tener, si una familia tiene 5 hijos, vamos a tener 2 que lo niegan. No, si papá está regio. Uno que está desesperado y rabioso con todo el resto y viviendo la etapa de rabia. Otro ya cabizbajo y tal vez hay uno que ya llegó, lo tiene asumido habitualmente en etapas tempranas, no, habitualmente cuando vemos un grupo familiar, los distintos miembros de la familia están cursando alguna de las primeras 3 etapas. Todas las etapas se transitan y es duro. Y como lo digo aquí al comienzo, el duelo es inevitable. Y el duelo y todo lo que se va a vivir afecta a toda la familia. En realidad la enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad que afecte solo al paciente. Y muchas veces el paciente es el que menos sufre en el sentido real y exacto de la palabra. Porque el sufrimiento es un dolor vivenciado. Cuando yo lo vivencio, entonces sufro. Si el dolor, si el motivo se me olvida, pasa a ser una cosa pasajera. El sufrimiento implica el que yo lo esté rumiando. Ese sufrimiento es habitualmente de los miembros de la familia, no del paciente, que por su anosognosia muchas veces queda inmune al sufrimiento. Y uno lo ve y llega bastante bien, ¿tá? Y los que llegan bastante destrozados son los familiares. Por eso mismo es muy importante privilegiar la convivencia familiar. Siempre
escucharse. Y escucharse todos los miembros de la familia, porque cada uno tiene derecho a estar en su etapa y tener su vivencia. Cada uno, por mucho que los padres sean compartidos por todos los hermanos, cada uno tiene su papá y su mamá, sus experiencias con los respectivos padres. ¿Ya? Uno dice, madre hay uno solo y me tenía que tocar a mí. ¿Ya? Cada uno tiene sus experiencias y por lo tanto transita finalmente en términos muy, muy íntimos a través de este proceso. En esto hay que preocuparse del bienestar no solo del paciente, sino que de todos, y muy en particular de quien convive en forma más directa con el paciente. Es lo que llamamos el cuidador, que es la persona que está al lado. Si el papá es el que tiene la enfermedad, la mamá es el cuidador, el que está próximo ahí. O si viven en la casa de la hija y está el papá que quedó viudo y está, es la hija que asume el rol de cuidador. Y como lo vamos a ver, es muy importante esto del cuidar al cuidador. Y esforzarse por distinguir tempranamente dos conceptos: el lugar en la familia versus el rol en la familia. Si vemos esta foto, aquí tenemos una familia, papá, mamá, abuelos, hijos, cada uno tiene un lugar. Y todos conocemos nuestro lugar, ¿ya? Muchas veces incluso en la mesa eso tiene una expresión muy, muy obvia. O sea, yo me siento acá y siempre me siento acá, ¿ya? ¿Cómo se te ocurre sentarte en mi lugar? ¿Ya? Ese es el lugar en la familia. Distintos son los roles, que puede ser el rol del proveedor o del que tiene que poner las normas en la casa, ¿ya? Y enseñar lo que hay que hacer, lo que es correcto, lo que no es correcto, o el que se encarga de entretener. ¿Eh? El lugar en la familia es mucho más que la suma de los roles. Esto es muy importante, porque en esta enfermedad se pierde la capacidad para ejercer los roles, pero no tiene por qué perderse el lugar en la familia. Y entender que el conservar el lugar en la familia es tan importante, es muy importante para llevar el duelo también. Y uno dice, ok, no puede hacer lo que hacía antes, pero está con nosotros y comparte todo lo que puede compartir y se sienta en el mismo lugar, el de siempre. Recomendaciones para la etapa temprana. Siempre privilegiar la buena comunicación. Una de las primeras preguntas que nos hacen los neurólogos es que se equivocan en el año. ¿Qué hago? ¿Lo reto? ¿Lo corrijo? No vale la pena ni confrontar al paciente con sus errores ni contradecirlo frontalmente. Eso solo genera frustración para ambas partes. Lo que se hace es aportarle la información correcta y ojalá suavemente. Pucha, está lindo el día. Este año, 2019, ha tocado con poca lluvia. ¿Ah? Ok. Entonces, no necesito decirle que está equivocado, que no estamos en 1920, o no, le aporto el dato. Pero eso lo aporto en la conversación, sin entrar a contradecirlo. En la etapa temprana, importante estimular que use notas, use la agenda para apoyar sus fallas de memoria y tratar de ser simple en la argumentación.
¿ya? Tratar de no ser rebuscado para explicar las cosas, ser un poco asertivo y clarito. Por cierto, muy importante en esta etapa, tratar la angustia y la depresión si están presentes, y la verdad es que es muy habitual que los neurólogos indiquemos antidepresivos para el paciente apenas aparezca el más mínimo asomo de un bajón de ánimo, porque eso solo empeora las cosas. Y actualmente tenemos muchos medicamentos de muy buen efecto y tolerancia para tratar estos síntomas. Luego hay que preocuparse de algunos temitas. El dinero. ¿Por qué? Porque, como ya lo veíamos en la etapa inicial, aparece dificultad para operar los números y balancear los riesgos. Y por lo tanto es muy frecuente que las personas en esta etapa cometan errores importantes o sean estafados. Y alguien que ha estado ahí, relativamente cercano, se empieza a dar cuenta y él empieza a utilizar sus flaquezas para sacar un provecho. Por lo tanto, hay que tomar precozmente contacto con el ejecutivo de cuentas, limitar el monto de giros que se pueden hacer, establecer algún mecanismo de consulta para el pago de los cheques. Afortunadamente los cheques ya se usan bastante menos y eso ha facilitado bastante las cosas, porque la verdad es que el cheque era un documento terrible, uno podía, o sea, era más fácil caer preso por problema de cheque que por cualquier otra cosa. Establecer mecanismos de doble firma y limitar el uso de las tarjetas que no tengan límite y por lo tanto privilegiar las tarjetas de débito, porque eso le pone un coto a las posibles pérdidas. Muy importante, porque en esta etapa se pueden tener perjuicios económicos súper importantes, arruinarse por decisiones mal tomadas o derechamente por estafas. El tema del manejo. Siempre manejar acompañado. La persona con la enfermedad de Alzheimer no tiene grandes problemas motores. El gran problema es que se extravíe. Y es bien distinto extraviarse caminando que extraviarse en auto. Extraviado en auto, en 5 minutos, puedo estar tranquilamente en un sector donde no es conveniente estar extraviado a las 11:30 de la noche. ¿Ya? Entonces, tomar la precaución y particularmente tener siempre una persona que le pueda ayudar a reubicarse. Por eso es bien útil fomentar el uso de radiotaxis o el Uber o similares actualmente, que la verdad es que han facilitado harto la movilidad, y especialmente resulta útil tener algún taxista, alguien que lo pueda acarrear. Entonces establece un vínculo, lo lleva a esos lugares, está ahí presto para, y eso ayuda muchísimo, porque importante es que la persona no esté limitada precozmente. Otros riesgos de la etapa precoz. La cocina. La cocina es uno de los lugares peligrosos en la casa, particularmente por el gas. Es muy fácil que una persona con pérdida de la memoria episódica prenda el gas, se dé una pequeña vuelta y se le olvidó que tenía el gas prendido y vuelve y prende el fósforo cuando ya hay harto gas en el ambiente. Ese es el riesgo más importante. O que simplemente se tupe y no encuentra las cosas, como sea. Que deje la olla sobre el gas es un
tema menor, digamos. La olla queda totalmente calcinada, digamos, pero solamente se perdió la olla. Pero en el fondo, el riesgo de accidentes con el gas y por lo tanto lo que sugerimos es cambiar todos los artículos, los artefactos de gas por eléctricos que no tienen tanto riesgo. Y por cierto, si es la dueña de casa y que le gusta mucho cocinar, que lo haga con supervisión. Y ofrecer guía en la preparación de la comida, organizando ingredientes y utensilios, porque muy frecuentemente pudo haber sido una experta cocinera, pero ya no logra manejarse bien con las medidas, entonces hay que asistirla. O bien, irle asignando tareas específicas para que haga esto y tal cosa. En cuanto a las salidas, por cierto, que no sean en auto, en lo posible limitarse a circuitos conocidos y supervisables, establecer sistemas de acompañamiento y utilizar mecanismos identificadores, dispositivos o digamos elementos como una pulsera o un collarcito, donde está la identificación y hay un teléfono al que pueda llamar. Y que una persona que vea a la persona que anda por ahí dando vuelta pueda señalar, mire, aquí tengo un teléfono, este es el teléfono de mi hija, y puede hacer la comunicación. Sirve mucho el uso de los celulares, particularmente con localizadores que le permiten una georreferenciación y que ayuda mucho a ubicarlo en caso de que se pierda. En cuanto a la etapa ya más avanzada, siempre privilegiar la buena comunicación, apoyar la comunicación verbal con la comunicación gestual, lo que le va a facilitar la comprensión. Si empieza a perderse en la casa, es muy útil utilizar letreros, baño, cocina, dormitorio de Juan, ¿ya? De manera que si llega, entra y sabe que lee que, bueno, este sí es el baño, y no entra a la pieza de Juan a hacer las cosas que hay que hacer en el baño, ¿ya? ¿Se entiende, no? Puede servir en esta etapa hacer grabaciones con las voces e imágenes de los familiares que suelen tener un efecto súper tranquilizador, ¿ya? Es como escuchar a alguien la conversación que está ahí y eso genera calma, ¿ya? Y por cierto, siempre potenciar las actividades placenteras y mantener las relaciones sociales. Muy importante en esta etapa, ya en la etapa intermedia, preocuparse del cuidador. El cuidador, ya en esta etapa, esto puede ser agotador. Uno de los primeros libros sobre el manejo de la enfermedad de Alzheimer se llamaba El día de 25 horas. Es la sensación que tiene el cuidador, de que el día no termina nunca, porque siempre se tiene que preocupar de otra cosa más. Y puede ser una buena alternativa estos centros para adultos que son una buena alternativa, particularmente para que el cercano, el cuidador, pueda descansar. Y es muy importante que el cuidador tenga días libres, completamente libres, y con la seguridad de que hay alguien que está a cargo. O sea, que no la van a llamar y que se puede juntar con las amigas a tomar un tecito sin estar pendiente de cómo estará Enrique, que si realmente está bien cuidado, etc. En la etapa más tardía, considerar el traslado a un centro de cuidado especializado. ¿Por qué? Esto hay que entenderlo no como un desamor, sino que como un cuidado de toda la familia. En las etapas tardías, la convivencia se hace muchas veces insostenible. Y no es, si uno le hubiese pedido, y es lo que a cualquiera de nosotros, si me preguntan, mira,
en estas condiciones, tú prefieres que te dejen a ultranza en la casa, aunque se terminen separando tus hijos, hay una crisis matrimonial y tu nieto mayor pega un portazo y se vaya de la casa porque no puede estudiar, porque el nono anda dando vuelta y en la noche, etcétera, etcétera. En esta etapa es amoroso trasladarse a un lugar donde se le puede dar y se le puede brindar todo el cuidado. Por cierto, en la etapa tardía hay que tratar todos los síntomas que sean perturbadores, como la agitación, las alucinaciones, la impulsividad, que como ya los había explicado antes, son de esta etapa tardía, no de las etapas iniciales. Tratar de mantener una rutina de actividades diurnas, evitar siempre las siestas que echan a perder el ciclo de sueño y vigilia, y, en caso necesario, usar lo que sea necesario para mantener el ciclo de sueño y vigilia y que entonces pueda dormir a la noche y estar despierto durante el día. En la etapa final, cuando la persona está postrada, es muy importante decidir en conjunto con el médico las cosas de antemano, conversarlas antes, no cuando ocurren las emergencias. Y particularmente decidir lo que no se va a hacer. ¿A qué me refiero? Ya les decía antes que no se muere de Alzheimer, sino que por otras condiciones. Pero también hay que tener derecho a morirse, a tener una complicación que me permita finalmente fallecer. Y eso puede ser una neumonía, que si frente a una fiebre alta con tos y dificultad respiratoria, agarro y lo meto a una UTI, por cierto, la medicina lo va a salvar. ¿Pero para qué? Para volver a lo mismo. Entonces, hay que tener derecho a bien morirse. Y eso hay que decirlo antes y decidir entonces qué se va a hacer y qué no se va a hacer y si uno se va a hospitalizar o no. Y estas son decisiones que hay que conversarlas y hay que conversarlas a tiempo, no cuando ocurre la emergencia. Y muy importante es que el cuidador también se enferma. Y no es raro que, y esto está archiestudiado, que el cuidador tiene mucho más enfermedades físicas que el propio paciente. Y no es raro, desgraciadamente, que el cuidador se muera antes que el paciente. Así de dramático. Entonces, y por cierto, el cuidador debe también tener la asistencia médica de su ansiedad, de su depresión, que le permita vivir todo esto de la mejor forma posible. Y en eso es muy importante tener una buena relación con un médico que funcione como médico de pueblo, que esté ahí, cercano, que le pueda resolver los problemas simples y sin pretender, digamos, cosas médicas sofisticadas. Hay varios libros sobre la enfermedad de Alzheimer y yo recomiendo en particular este de la autora Slachewski, es un muy buen libro. Pero como les decía antes, no existe una receta de cocina para manejar todas y cada una de las cosas que surgen y las dudas que surgen en el curso del manejo de una persona con enfermedad de Alzheimer. Pero hay muchos trucos que se pueden usar y que en la conversación con el neurólogo van surgiendo, como por ejemplo, el paciente empieza a desconocer su propia casa y insiste en que no está en su casa, que quiere volver a su casa, pero está en su casa. Entonces hay trucos muy sencillos, como salir a dar un paseo y volver a entrar, y ahí sí se da cuenta que está en su casa. Y esa es la mejor forma de calmarlo. Y así, hay muchas pequeñas cositas
que en la convivencia surgen y que la compañía del neurólogo o de su médico tratante le va a ayudar a resolver. Muchas gracias. Y con esto damos por finalizada la charla, doy la despedida a quien nos sigue.